Me desperté del sueño y lo primero que me encontré fue con un señor de 60 años encima mía. ¿Qué es lo más espeluznante que has experimentado pero que nadie te cree? Tengo dos. Una sobrenatural y otra demasiado real. Vi una sombra moviéndose por el suelo de un edificio en el que trabajaba. Hay dos problemas con esto. El primero es que la sombra era un círculo perfecto, en un área muy iluminada y sin una fuente discernible. Lo segundo es que era de 1 pulgada de espesor saliendo del piso. Mi segunda historia trata sobre una chica a la que serví mientras trabajaba como camarero, la cual empezó a acosarme. Nadie lo creyó porque supuestamente era una chica tímida y reservada que nunca había dicho o hecho nada espeluznante. Me dejaba notas en el parabrisas de mi coche escritas en una especie de anagrama como código. Se presentaba en mi casa cuando yo no estaba en casa, afirmando ser mi amiga y diciendo que la había pedido que recogiera algo para mí. El sentido materno de mi madre se disparó porque nunca pido nada a mis amigos. Esto terminó cuando uno de mis compañeros de trabajo fue testigo de cómo ella rebuscaba en un cubo de basura en la parte de atrás después de que yo hubiera tirado mi almuerzo en un cubo y, sí, se comió mis restos que estaban en la basura. La parte más aterradora es cuando intenté conseguir una orden de alejamiento la primera vez. El juez hombre me preguntó por qué no le devolvía su afecto, ya que estaba claramente interesada. El segundo juez, una mujer, me concedió una orden de alejamiento de 150 metros. Nadie más me cree fuera de las otras 3 personas que estaban allí. 2 historias, el mismo grupo de personas en cada una. Fuimos a un cementerio local alrededor de la medianoche porque bueno, cosas de adolescentes guays y para hacer el tonto con una grabadora de voz. En el camino de vuelta al coche, mis hombros no dejaban de picar, pero me lo tomé con indiferencia. De todos modos, en el coche conectamos la grabadora al sistema alternativo y condujimos hasta una estación de tren mientras escuchábamos la grabación. En un momento pregunté: ¿quieres que te dejemos en paz? Y hubo una respuesta tan fuerte como el día diciendo que sí, madre. No sé. Todos nos asustamos un poco, porque ¿a quién no le gusta pasar miedo en compañía de tus amigos? Mientras nos reímos y chillamos con espeluznante deleite, aparco en la estación de tren. A estas alturas mis 2 hombros estaban absolutamente en llamas. Me he quemado con lejía para el pelo y la sensación era la misma. Me desprendo de la chaqueta y pregunto a todo el mundo si me ha picado algún bicho o algo así. Se callan por un momento antes de que alguien en el asiento trasero diga: tío, tienes huellas de manos en los hombros. Esto fue más o menos cuando salieron los primeros iPhones, así que alguien sacó una foto, que desde entonces he perdido debido al tiempo, y se podía ver claramente el contorno de una mano en cada hombro, las palmas en la parte inferior junto a mi omóplato, los pulgares apuntando a mi columna vertebral, 4 dedos envolviendo mis hombros. 10 de 10. Súper espeluznante. También nos atacó un solo murciélago esa noche y accidentalmente asusté a todos con mi coche. En general, fue una buena noche. Ya he puesto esta historia en Reddit, así que puede que os resulte familiar. El mismo grupo de personas, como dije arriba. Estábamos conduciendo en medio del desierto a medianoche, porque éramos estúpidos, tomando caminos de tierra y solo hablando de tonterías. De todos modos, una amiga mía dice que tiene que orinar, pero que nunca había orinado en medio de la nada. Yo tenía una vaga idea de dónde estábamos, ya que a mi padre también le gustaban los viajes por caminos de tierra sin rumbo, y ya habíamos estado en esta zona. Así que nos dirigimos hacia un retrete. Es literalmente una choza con un retrete sobre un profundo agujero. Si les sirve, imagínense el retrete de Shrek. Cuando llegamos a la zona, que es una especie de callejón sin salida rodeado de grandes rocas y hierba, veo el retrete. Pero también veo a un tipo sentado en las rocas cerca de él. Estos son los hechos. Es medianoche. Estamos en medio del desierto. No hay más coches en esta zona de aparcamiento. El tipo llevaba un traje. Me adelanto más, iniciando lentamente la vuelta porque todos estamos un poco asustados, cuando este tipo se levanta y desaparece entre los arbustos y más allá de mis faros. Todavía estamos pensando si queremos parar o no. Teníamos 2 tipos muy fornidos metidos en mi coche, así que pensamos que estaríamos bien si se trataba de un vagabundo en el desierto o algo así. Cuando el tipo vuelve a aparecer, simplemente se queda de pie en mis luces mirándonos. Es entonces cuando unos cuantos tipos más con trajes salen de los arbustos. Todos llevaban algún tipo de rifle más grande. No. Apreté el acelerador, giré con fuerza, probablemente los rocié con piedras y polvo, y me fui. Condujimos durante 30 minutos en silencio hasta que mi amiga rompió el silencio y dijo que todavía tenía que orinar. Ese día aprendió a orinar al lado de la carretera y años después me enteré de que supuestamente hay un centro campamento o cosa de la cienciología en este desierto. 2 de 10. No es el tipo de miedo o emoción que me gusta. Lo juraré hasta el día de mi muerte. Cuando era niño, iba en bicicleta por unas colinas junto a un pantano con mi hermano. Me estrellé al final de una de ellas y, mientras intentaba enderezar mi manillar, una niña con un pastor alemán se paró en la cuesta que acababa de bajar y nos preguntó qué hacíamos allí.
Le dijimos que solo estábamos montando en bicicleta y nos dijo que no deberíamos estar allí porque una niña había sido asesinada y señaló hacia una parte del césped. Miramos hacia donde señaló y para cuando nos giramos ya no estaba. Corrimos a la cima de la colina para ver que no había nada. Había unos 75 metros de espacio abierto hasta la carretera y la valla. Fantasma o una brillante broma realizada por alguien que nunca se atribuyó el mérito. Esto me hace mucha gracia porque tengo una historia muy parecida de mi infancia, excepto que yo definitivamente fui la niña rara. Cuando crecía, había un pequeño estanque en nuestro vecindario que estaba cubierto de lirios. Por miedo a que me acercara demasiado y me cayera, mi madre me habló de una niña que se había ahogado en un estanque similar junto a la casa de su infancia en la que vivía mi madre. Al no tener ninguna noción del tiempo, al suponer que mi madre había vivido en nuestra casa actual toda su vida y al ser una niña generalmente espeluznante, esta historia me fascinó e hizo exactamente lo contrario de lo que mi madre quería que hiciera. Supuse que el estanque del que hablaba era el estanque de nuestro barrio actual y que un niño había muerto allí. Convencida de que tendría la oportunidad de ver algo sacado de historias de miedo para contar en la oscuridad, llevaba a nuestro pastor alemán a este estanque para que me acompañara y me protegiera de los fantasmas, y me sentaba literalmente durante horas esperando que ocurriera algo espeluznante. Y cada vez que pasaba alguien, le contaba toda la historia y que estaba esperando que apareciera aquel niño muerto. No digo que yo fuera la chica con el pastor alemán de tu historia, pero es una coincidencia muy chula. Hago mucho senderismo por el campo. Llega al punto de ser la única persona en al menos 80 kilómetros a la redonda. Estaba sentado alrededor de mi fuego y viendo una película en mi tableta y pensé que estaba escuchando música de fondo, pero cuando apagué la película pude escuchar a alguien cantando. No muy alto y no muy lejos. Me asusté mucho. Cada vez que le menciono eso a mi mujer ella simplemente se ríe de mí. Hubo una vez que paseé a mis perros por una playa alrededor de la medianoche y me encontré con un objeto extraño en la orilla. Parecía un extraño trozo de madera a la deriva, pero al encender mi linterna, empecé a distinguir que era la columna vertebral de algo. No había otros huesos cerca, solo una columna vertebral. Se parecía mucho a una columna vertebral humana, así que al principio me asusté. Al día siguiente había desaparecido. Probablemente la marea se la llevó. Cuando crecía no podía evitar sentir que alguien me observaba. Algunos días podía sentir una mano fría que me tocaba el hombro, a veces incluso una presión como si alguien se apoyara en él. Otras veces me despertaba en mitad de la noche. Cuando era adolescente, estaba ayudando a mi padre a remodelar nuestra casa y encontramos un lugar en mi habitación donde alguien murió y se descompuso. Nos dimos cuenta porque había una sección de la tabla del suelo debajo de la alfombra que estaba completamente reemplazada por tablas diferentes en el centro de la habitación. Tenía unos 6 pies de largo por 4 de ancho. La guinda del pastel fue cuando encontramos una nota escondida dentro de la pared que decía: "Me ha pegado, pero no pasa nada. Todavía le quiero". Cuando estaba en 8º grado, viví en el centro de Jacksonville durante unos meses asistiendo a la escuela por internet. Siempre tuve una sensación extraña en nuestro lugar, pero lo descarté porque vivíamos en un barrio bastante seguro. Una noche tuve un sueño muy extraño en el que un hombre de Medio Oriente de unos 20 años se acercaba a mí diciéndome que mi familia estaba en peligro y que tenía que irme. Como era un sueño, era un poco difícil concentrarse, así que se repetía, pero cada vez era más fuerte hasta que lo único que gritaba era que me despertara. Mis ojos se abrieron de golpe y cuando fui a incorporarme me quedé helada de inmediato porque sobre mí se alzaba un viejo asqueroso de unos 50 o 60 años que me observaba con una expresión inexpresiva. Supe que esa parte no era un sueño porque estuvimos así un rato hasta que desapareció en cierto modo y luego se volvió a materializar en la puerta del pasillo de mi habitación, siempre sin dejar de observarme. Aparté la vista un segundo para encender la lámpara, pero cuando volví a mirar ya no estaba. Dormí en la cama de mi madre o en el sofá después de eso, lol. Estaba en un club de Los Ángeles y de repente me invadió un terror absoluto. Empecé a temblar y mi instinto de luchar o escapar se disparó. Busqué a la gente con la que había venido y les dije que teníamos que irnos inmediatamente. A los 2 minutos, un conductor borracho nos arrolló y nuestro coche volcó y cayó en la cuneta boca abajo. Ninguno de los socorristas pensó que habría algún superviviente, pero todos salimos totalmente ilesos. El hombre que nos atropelló se llamaba Licor. Sí, esa es la parte más increíble de esta historia, y nos dijeron que no sobreviviría, pero nunca he comprobado si murió. En resumen, por eso me resulta realmente difícil el concepto de que tenemos algún control sobre nuestras vidas. Esa cosa horrible que sentí que iba a pasar, no habría sucedido si nos hubiéramos quedado en el club. Cuando mi hijo tenía unos 3 años, le costaba dormirse, así que le dejé entrar en nuestra cama para que hojeara sus libros, con la esperanza de que eso le diera sueño. Mi marido estaba durmiendo y yo estaba leyendo mi propio libro cuando mi hijo empezó a leer el suyo en voz alta. Era un libro nuevo que aún no le había leído y tenía 3 años. No sabía leer. Le pregunté cómo sabía las palabras y me dijo: "John me lo está contando". ¿Quién demonios es John?
El niño que vive en mi armario. Mierda. Me asustó. Durante el siguiente año, mencionaba a John de vez en cuando. Hubo algunas cosas raras que sucedieron y que presencié, como el traqueteo de las persianas cuando no había ventanas abiertas. Con el tiempo dejó de ocurrir, pero mi hijo, que ahora tiene 15 años, se niega a entrar en su antigua habitación. No se acuerda de John, pero esa habitación le da escalofríos. Ahora la usamos como almacén y sinceramente, a mí tampoco me gusta entrar ahí. Crecí en una casa antigua en la que un anciano había muerto en la bañera y su mujer, que tenía demencia, lo dejó allí durante 2 semanas hasta que los vecinos pudieron oler su cuerpo. Esto fue 2 propietarios antes que nosotros. Allí ocurrían toneladas de cosas raras, desde extraños sonidos de goteo de agua hasta la luz que parecía encenderse o apagarse por sí misma en el baño. Pero lo más aterrador le ocurrió a mi padre en medio de una noche. Y mi padre es un obrero convencional que no cree en este tipo de cosas. Pero de todos modos, el baño estaba justo enfrente de la puerta del sótano. Mi padre dijo que se despertó y creyó oírme caminando por el pasillo, así que se dirigió a mi habitación. Cuando llegó a mi habitación, escuchó pasos subiendo los escalones del sótano. Dice que pudo oírlos muy claramente. Un paso a la vez, un paso lento, pero muy medido, como si alguien subiera las escaleras a escondidas. Había una de esas barras que se usan para colgar cortinas o lo que sea allí, así que la cogió. Dice que escuchó los últimos pasos y luego el sonido inconfundible de una mano agarrando el pomo de la puerta. Me contó que recuerda haber pensado: bien, aquí vamos, si puedo repeler a esta persona podré proteger a mi familia. Si no. Y luego nada. Aguantó unos segundos y luego agarró el pomo de la puerta y la abrió de golpe. Nada. Dijo que no durmió el resto de la noche.